Imagina a un gobernante que llegó al poder con la firme promesa de erradicar la corrupción y devolver la dignidad a un país agotado por años de promesas rotas. Con el paso del tiempo, su administración quedó atrapada en escándalos, divisiones ideológicas crecientes y un sinfín de crisis institucionales. Esta fue la ruta que recorrió Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, al frente de México. Aunque al principio se mostró como un reformador decidido con amplio respaldo social, su gobierno terminó concentrando un poder sin precedentes en la historia reciente del país. Lo que alguna vez representó renovación, entre 2018 y 2024, se convirtió en una gestión marcada por la militarización, la confrontación social y una polarización constante. AMLO no fue solo otro caso de populismo en Latinoamérica. Su ambicioso proyecto de Cuarta Transformación encendió una esperanza profunda en una población golpeada por décadas de decepciones. Pero esa visión idealista fue revelando, con el tiempo, un alto costo político y social. A los 71 años, nuevas filtraciones pusieron en duda su credibilidad. Documentos confidenciales salieron a la luz mostrando decisiones polémicas, pactos dudosos y un estilo de liderazgo que sorprendió incluso a sus antiguos aliados. El precio de conservar su poder político quizás resultó demasiado elevado para la sociedad mexicana. ¿Cómo pudo un líder que encarnaba el cambio democrático terminar siendo acusado de debilitar las mismas instituciones que prometió fortalecer? En este video, exploramos los rincones ocultos del mandato de López Obrador, desde sus humildes orígenes hasta los dilemas más profundos del poder. Descubrirás relatos sobre su salud, traiciones internas, fracasos políticos y decisiones que marcaron el rumbo del país. Si te interesa comprender cómo las promesas de justicia pueden, en algunos casos, convertirse en semillas de autoritarismo e impunidad, este contenido es para ti. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestras investigaciones exclusivas. Enclavado entre la exuberante vegetación del estado de Tabasco, se encuentra el pequeño poblado de Tepetitán, lugar que vio nacer en 1953 a Andrés Manuel López Obrador, conocido más adelante como AMLO. Su niñez transcurrió en un entorno rural sencillo, rodeado de caminos de tierra, viviendas modestas y una cotidianidad marcada por la austeridad. Sus padres, Manuela Obrador y Andrés López, se dedicaban al comercio y trabajaban arduamente para sacar adelante a su familia. Desde muy joven, López Obrador participaba en las tareas del hogar y colaboraba en el negocio familiar. Pero su juventud estuvo marcada por un episodio trágico. A los 14 años, perdió a su hermano menor, José Ramón, en un accidente con un arma de fuego. Este suceso lo impactó profundamente, llevándolo a refugiarse en la lectura y a pasar tiempo en la naturaleza, cultivando una personalidad más reflexiva y reservada. Esa vivencia dolorosa despertó en él un fuerte interés por los asuntos sociales, y comenzó a admirar a líderes como Benito Juárez, cuya lucha por la justicia le sirvió de inspiración. Aunque su familia enfrentaba limitaciones económicas, sus padres siempre fomentaron su educación. En el colegio, Andrés se distinguía por su sentido de la equidad y su deseo constante de aprender. Con el tiempo, esa tristeza inicial se transformó en una sólida vocación de servicio público. Los paisajes de su infancia, junto al río Grijalva, fueron testigos de la formación de un joven que aspiraba a transformar su país. Quienes lo conocieron lo describen como alguien empático, dispuesto al diálogo y comprometido con la solución de conflictos. Durante la década de los años 80, en Tabasco, conoció a Rocío Beltrán Medina, una profesora con la que formó un hogar. Tuvieron 3 hijos, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso. Llevaban una vida serena, centrada en el pensamiento crítico, la lectura y la unión familiar. Rocío fue su compañera fiel hasta su fallecimiento en 2003, después de luchar contra el lupus. A pesar de su notoriedad pública, López Obrador estuvo a su lado hasta el final, y su pérdida lo sumió en un periodo de introspección aún más profundo. En 2006, recuperó la estabilidad emocional al iniciar una relación con la escritora e intelectual Beatriz Gutiérrez Müller, con quien tuvo un hijo, Jesús Ernesto, en 2007. Aunque Beatriz prefiere la discreción, en ocasiones lo acompaña en actos públicos. La vida en su hogar gira en torno a la tranquilidad, los libros y las ideas, lejos del ruido político. Su incursión en la política comenzó en los años 70 como militante del PRI, participando en programas destinados a las comunidades indígenas.
No obstante, su inconformidad con la corrupción interna lo llevó a abandonar ese partido en 1988 y unirse al PRD, dando inicio a una nueva etapa con ideales más alineados con la justicia social. Con el paso del tiempo, AMLO se convirtió en uno de los protagonistas más influyentes de la escena política mexicana. Su biografía está tejida de momentos decisivos, pérdidas significativas y una inquebrantable lucha por la justicia. Desde sus raíces humildes en Tabasco hasta ocupar el Palacio Nacional, ha recorrido un camino lleno de obstáculos que, lejos de detenerlo, han fortalecido su determinación para seguir adelante. Durante décadas, Andrés Manuel López Obrador, ampliamente conocido como AMLO, nunca perdió de vista su objetivo de transformar México, pese a las múltiples críticas y obstáculos. Su notoriedad política comenzó a crecer en los primeros años del siglo XXI, especialmente cuando asumió el cargo de jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Desde esa posición, impulsó programas sociales enfocados en las clases trabajadoras, lo cual fortaleció su imagen como un dirigente cercano al pueblo. Este enfoque provocó tensiones con sectores poderosos, y en 2004 enfrentó un intento de desafuero promovido por el gobierno de Vicente Fox, que casi lo lleva a la cárcel. Aunque los grandes medios lo retrataban como radical, una parte considerable de la ciudadanía salió a respaldarlo en 2005 con protestas masivas, consolidando su figura como símbolo de la lucha contra la corrupción. En 2006, participó por primera vez en la contienda presidencial, la cual perdió por una mínima diferencia frente a Felipe Calderón del PAN. López Obrador denunció fraude electoral y se proclamó presidente legítimo, provocando un fuerte debate nacional. A pesar del revés, su base de seguidores no se debilitó. Se presentó nuevamente en 2012, enfrentándose a Enrique Peña Nieto del PRI. Aunque generó entusiasmo, volvió a ser derrotado, en un contexto mediático que claramente favorecía a su rival. Esta derrota también afectó su entorno familiar, pero no hizo que renunciara a sus convicciones. Fue en 2014 cuando tomó una decisión decisiva. Se distanció del PRD y creó su propia fuerza política, el Movimiento Regeneración Nacional, Morena. Con escasos recursos y sin una estructura partidista sólida, emprendió un recorrido por todo el país difundiendo su mensaje contra la corrupción y en defensa de los más necesitados. Finalmente, en 2018, con el respaldo de una sociedad cansada de los excesos del poder, AMLO alcanzó la presidencia. Su triunfo marcó el fin de una larga travesía de lucha y perseverancia, y para millones, significó el inicio de una nueva era en la política mexicana. Luego de los reveses sufridos en las elecciones de 2006 y 2012, muchos daban por terminada la carrera política de Andrés Manuel López Obrador. Era común escuchar que su figura estaba desgastada por sus constantes discursos apasionados y su participación activa en marchas y protestas. Los medios tradicionales y las clases altas lo veían con recelo. Sin embargo, lejos de retirarse, en 2011 decidió fundar un nuevo partido, Morena, creado con la intención de representar a los sectores más marginados de la sociedad mexicana. Con recursos limitados y sin respaldo de grandes aliados políticos, comenzó un recorrido por todo el país. Se trasladaba en automóviles modestos, durmiendo en casas de simpatizantes, alejándose de los lujos de la clase política tradicional. Su vida sencilla, según periodistas como Pedro Miguel, lo hacía ver como alguien cercano al pueblo. Muchos lo consideraban un líder auténtico, surgido de la misma gente. En 2013, su salud se vio comprometida tras sufrir un infarto que requirió la colocación de un stent. Su esposa, Beatriz, confesó que ese fue un momento decisivo en sus vidas, aunque no disminuyó su determinación. Continuó residiendo de forma sencilla en la capital, rehusando privilegios. Durante sus giras, escuchaba directamente a campesinos, obreros y jóvenes, recogiendo sus inquietudes. A pesar de los ataques mediáticos, su discurso contra la corrupción comenzaba a resonar entre la ciudadanía. Morena fue consolidándose como algo más que un partido, era una nueva etapa en su lucha. Inspirado por figuras históricas como Lázaro Cárdenas y Benito Juárez, organizaba encuentros ciudadanos y reclutaba líderes locales. Las redes sociales jugaron un papel clave para difundir su mensaje, atrayendo a jóvenes como Luisa María Alcalde. Mientras las élites lo ignoraban, su respaldo popular crecía constantemente. Para 2017, Morena ya contaba con estructura sólida y presencia nacional.
Escándalos como el de la Casa Blanca en el gobierno de Peña Nieto reforzaban el clamor por un cambio. En un mitin, AMLO sintió que su momento había llegado, y así fue. En 2018 ganó la presidencia con más del 53% de los votos, rompiendo con décadas de dominio del PRI y PAN. Su llegada al poder fue vista como histórica. Prometió acabar con la corrupción y reducir la desigualdad. Muchos lo consideraban el primer presidente genuinamente de izquierda en la historia moderna del país. Al asumir el cargo, habló de la Cuarta Transformación, evocando eventos como la independencia y la revolución. Renunció al avión presidencial, recortó salarios de altos funcionarios y comenzó a viajar en vuelos comerciales, como gesto simbólico de su compromiso. Algunas decisiones fueron aplaudidas, otras generaron polémicas. La entrega de proyectos de infraestructura al ejército preocupó a sectores que temían una militarización del país. Críticos como Denise Dresser expresaron su alarma. Los recortes a organismos autónomos también fueron interpretados por algunos como señales de autoritarismo. La relación con la prensa se tornó tensa. En sus conferencias diarias, AMLO cuestionaba a medios como Reforma y señalaba el financiamiento externo de algunas ONG. Organizaciones como Artículo 19 advirtieron que sus palabras contribuían a la polarización. Para muchos, era un luchador incansable, para otros, una amenaza a la libertad de expresión. Aún con las críticas, su base de apoyo se mantuvo fuerte, especialmente entre los sectores populares. Programas sociales como becas y pensiones beneficiaban a millones. No obstante, figuras cercanas como Tatiana Cloutier reconocían que algunas medidas, aunque bien intencionadas, causaban incomodidad incluso entre sus aliados. La cercanía del gobierno con las Fuerzas Armadas también generaba preocupación. El país vivía una transformación, no exenta de tensiones. La violencia, la corrupción y los problemas económicos seguían presentes. En medio de todo, AMLO continuaba en el poder, respaldado por su familia y la convicción de estar escribiendo una nueva historia. La sociedad, dividida, lo veía como reformista unos, autoritario otros. La crisis del COVID-19 en 2020 fue, sin duda, el mayor desafío de su gobierno. Durante los primeros meses, minimizó el peligro del virus, promoviendo el contacto físico y rechazando el uso de mascarillas. Defendía que el afecto era más fuerte que el miedo. Esta postura fue duramente criticada por medios como El País y expertos como Lauria Anchiménez Fibi, quienes alertaron sobre los riesgos para la salud pública que implicaban sus decisiones. Durante la emergencia sanitaria por la COVID-19, muchos simpatizantes de López Obrador interpretaron su actitud como símbolo de valentía y cercanía con el pueblo. Sin embargo, el impacto de la pandemia fue devastador en México. En enero de 2021, a los 67 años y con antecedentes cardíacos, el presidente dio positivo al virus, lo que provocó preocupación generalizada. Se aisló en el Palacio Nacional y recibió atención médica especializada, mientras las redes sociales se llenaban de mensajes de solidaridad. Afortunadamente, logró recuperarse 2 semanas después, aunque persistía una tos molesta. En 2022, volvió a infectarse, superando nuevamente la enfermedad. Durante ese tiempo, su esposa Beatriz y sus hijos vivieron momentos tensos. Aunque convaleciente, continuó trabajando a distancia. Aún así, la gestión de la pandemia recibió fuertes críticas. Bajo la dirección de Hugo López-Gatell, el gobierno priorizó la economía por encima de restricciones sanitarias. La escasa aplicación de pruebas y el colapso hospitalario provocaron más de 300.000 muertes hasta 2022, según la Universidad Johns Hopkins. Cifras extraoficiales indicaban incluso mayores. Los opositores lo acusaban de mala administración, mientras él insistía en que se hacían todos los esfuerzos posibles dentro del presupuesto disponible. En sus conferencias, aseguraba que la situación estaba controlada, pese a que las imágenes de hospitales saturados lo contradecían. Su negativa a usar mascarilla, incluso tras recuperarse, causó polémica. Para algunos, era soberbia, para otros, un símbolo contra el pánico colectivo. La polarización creció en el país. Internacionalmente, medios como The New York Times calificaron su respuesta como desorganizada. Aún así, su núcleo de seguidores se mantuvo fiel. La pandemia dejó al descubierto fallas estructurales en el sistema de salud y profundas desigualdades sociales. Según Jesús Ramírez,
Cercano a AMLO, el presidente sentía el dolor colectivo, aunque no lo mostraba públicamente. Simultáneamente, la militarización de obras como el aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya levantó críticas. AMLO defendía el papel del ejército, argumentando eficacia e incorruptibilidad, pero expertos y ONGs como Amnistía Internacional advirtieron sobre amenazas a la democracia. Hubo protestas en varias ciudades denunciando la falta de transparencia y concentración de poder. También preocupaban sus intentos de limitar a instituciones autónomas como el INE y el Instituto de Transparencia. Alegando que eran costosas y elitistas, sus reformas provocaron masivas manifestaciones en 2022 y 2023. Críticos como José Antonio Crespo afirmaban que buscaba debilitar los contrapesos democráticos. A pesar del desgaste político, continuó con su agenda. En 2021, minimizó la crisis de opioides en Estados Unidos culpando a la falta de amor en las familias estadounidenses, lo cual generó críticas de autoridades y organismos como Human Rights Watch, por omitir el rol de los cárteles mexicanos. La violencia también aumentó en sus últimos años de gobierno. En 2022, los homicidios superaron los 34,000, según el INEGI. Su política de abrazos, no balazos no logró frenar el poder de cárteles como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, los programas sociales continuaron y reforzaron su respaldo entre los más pobres. Con el fin de su mandato acercándose, AMLO intentaba consolidar su proyecto político ante una nación dividida. Durante sus giras, mostraba determinación por dejar un legado duradero, a pesar de las controversias, las críticas y la incertidumbre que marcaban el cierre de su presidencia. En 2014, la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, ocurrida en una zona rural de Guerrero, sacudió profundamente a la sociedad mexicana. Este evento marcó un punto de inflexión que despertó indignación nacional y exigencias masivas de justicia. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder en 2018, se reactivó la investigación mediante una comisión especial. Sin embargo, a pesar de que la Fiscalía reportó hallazgos de restos humanos, los avances fueron considerados insuficientes por familiares y defensores de derechos humanos, quienes denunciaron que altos mandos del ejército aún no enfrentaban consecuencias. Las manifestaciones se intensificaron, sobre todo en la capital, donde la desconfianza hacia las instituciones era evidente, como reflejó la revista Proceso. Aunque AMLO prometió erradicar la impunidad, esta persistió como una sombra sobre su mandato. En 2019, fundó la Guardia Nacional como parte de sus reformas sociales, pero la violencia siguió latente en ciudades como Tijuana y Culiacán. Tatiana Cloutier, una de sus asesoras cercanas, reconoció el desgaste que enfrentaba el mandatario ante décadas de corrupción acumulada. El gobierno impulsó proyectos de gran escala como el Tren Maya, criticado por su impacto ambiental, mientras el país seguía lidiando con altos niveles de homicidios y una creciente militarización. Aunque López Obrador aspiraba a dejar un legado como reformador, su estilo polarizante y cambios institucionales, como los efectuados en el INE, generaban preocupación entre académicos y sectores urbanos. Al acercarse el fin de su sexenio en 2024, anunció su retiro definitivo de la política y de las redes sociales. En su última conferencia matutina, dijo sentirse agotado físicamente pero en paz consigo mismo. Planeaba retirarse a Palenque, Chiapas, junto a su esposa Beatriz y su hijo Jesús Ernesto, alejándose de la vida pública. En entrevistas como la concedida a Proceso en 2023, López Obrador confesó que las acusaciones injustas le afectaron más que cualquier disputa partidaria. Mantuvo firme su fe en el pueblo mexicano. Si bien los sectores populares valoraron programas sociales que, según el Banco Mundial, redujeron la pobreza, en círculos urbanos persistía el escepticismo. Fiel a su promesa, no buscó la reelección. Su gobierno dividió opiniones. Algunos lo consideran un líder transformador, otros, una amenaza para las instituciones. Su legado aún provoca debate, mientras México sigue buscando justicia, unidad y un futuro más justo. Nos interesa conocer lo que piensas. ¿Crees que López Obrador logró una transformación profunda en México o simplemente repitió los patrones tradicionales de los líderes del pasado? ¿Con discursos llamativos pero decisiones debatebles? Cuéntanos tu punto de vista en los comentarios, deja tu me gusta y no olvides suscribirte. Tu participación nos impulsa a seguir creando contenidos reveladores como este.
Y si te apasionan los temas de poder en América Latina, activa la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones. Nos vemos pronto.